Qué linda manera de volver, ¿no? Luego de una ausencia bastante considerable, teniendo en cuenta el mes mundialista que tuvimos y que estuve, bueno, un poco ocupado con exámenes finales y demás, que poco les importa, volvemos al canal y por supuesto volvemos con los análisis y es una linda manera de volver porque Newell's comienza un campeonato ganando, cosa que es fenomenal teniendo en cuenta el momento en el que pasamos y que el anterior campeonato, justamente con Talleres, lo comenzamos perdiendo. Es bueno comenzar de el otro lado de la moneda, por así decirlo. Así que un partido peleado, sufrido, con polémica, si se les puede decir, porque siempre hay debate en cualquier partido de fútbol, pero que creo que Newell fue un justo vencedor del encuentro. El Club Atlético Newell's Old Boys acaba de ganar 1-0 a Talleres por esta primera fecha del torneo Clausura 2026 en un partido donde se vio prácticamente el mismo Newell's que terminó el campeonato pasado, prácticamente, manteniendo las bases, no solo de jugadores, sino también de la idea de una defensa en lo posible concreta, con una tenencia de pelota repartida y intentando, dañar cuando se tiene la oportunidad y poco a poco intentar plasmar la idea de juego de Kudelka en el equipo. Creo que eso es lo que se vio al final del campeonato pasado, que terminamos sin perder y hoy se vio esa continuación con una victoria un tanto sufrida, ¿no? Porque un primer tiempo en el que Talleres al inicio tenía mucho la pelota y Newell's prácticamente carecía de ella. Pero aún así, a pesar de eso, Newell tenía las más claras. Desde el principio hasta el final del partido, prácticamente tuvo la más clara. Comenzamos ahí, creo que por el minuto 6, 7, la recepción a Buch en 3/4 de cancha, tira un centro con una muy linda comba hacia Cócaro. De gran partido, tengo que reconocer que de derecha le pega al medio y el arquero de Talleres, que lo tengo acá anotado, Unzain, termina desviándola al córner. Otra jugada mucho más adelante en el partido, a los 34 minutos, un tiro libre de Gómez Matar, un centro muy preciso a la cabeza de Goitea, que nuevamente Unzain la descachetada la manda al córner. A ver, otra jugada también recuerdo más adelante también en el partido, minuto 40, córner corto de Guch para Gómez Matar que se le da a Russo, engancha muy bien, se la toca atrás me parece que fue a Cabrera, que estaba ahí, que logra puntearla para Russo, que queda mano a mano con el arquero y la manda a la tribuna. Una lástima esa jugada, pero con nombrar algunos ejemplos de esas jugadas, se demostró que Newell al inicio con poca posesión y durante todo el partido creo que no fue una posesión tan equilibrada. Déjenme revisar. No estuvo 50-50. Se vio que podía hacer mucho daño e hizo mucho daño. Porque Talleres con la pelota no hizo sufrir a la defensa, ni mucho menos a Reinati, que hoy también tuvo un gran partido. Por lo menos en ese primer tiempo no hizo sufrir. Y conforme fueron pasando los minutos, Newell empezó a mandar a Talleres a su terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que empezó a hacerlo jugar a lo que quería Newell. A cometer errores que cuando pasaban a la mitad de la cancha de Newell, ellos presionaban, recuperaban y salían rápido. Porque no era juegan todos atrás y esperar la contra. Porque era una presión en bloque bajo tirando alto. Entonces apenas pasaban la mitad de la cancha, ya estaba o Masanti, o Núñez, o Buch, Matar o Regiardo para cortar a los jugadores como Baroni, como Fattori, como Galarza, para tirársela a Cócaro, o si la recuperaba Regiardo, tirársela a Masanti o a Núñez por los costados. Entonces Newell iba de esa manera y poco a poco Talleres empezó a sentir incómodo en el partido, cosa que Newell aprovechó y empezó a tener mal la pelota. Y así terminaba el primer tiempo con las ocasiones que mencioné anteriormente y con un Newell's que merecía irse ganando 1-0. Lastimosamente no llegó el gol en ese momento. Entonces terminaban los primeros 45 minutos. A mí me da una sensación de incomodidad porque si bien Newell's estaba jugando mejor, todos sabemos lo que pasa con Newell's, que a pesar de merecer
muchas veces siempre termina recibiendo un gol injusto y estar perdiendo el partido. Ha pasado muchas veces en muchos partidos. No quiero pensar ahí algunos porque quizás ahora no se me viene mucho a la mente, pero todo lo que es el famoso merecimiento muchas veces no hace honor al gran juego que estaba haciendo Newell's, que con muy poco, tampoco desplegando un fútbol de alto vuelo, dañó bien a Talleres. Entonces arrancó el segundo tiempo, más o menos con algunos cambios por parte de la T. Por ejemplo, ingresó Jot, el ex Newell's, por Fernández. Empezaron a recibir las primeras amarillas del partido, por ejemplo a Buch. Y ocurre la jugada al minuto 54, donde Newell más o menos mantenía el mismo margen que el primer tiempo. Talleres tenía un poco más la pelota, pero Newell era más punzante. Entonces, en un momento la T queda mal parada, en donde Cócaro de un pelotazo largo recibe de espaldas, peleando el cuerpo a cuerpo con el defensor. No recuerdo bien si era Riquelme o si era Fernández, me parece que era Riquelme. Pero aún así eso es indistinto porque recepciona la pelota luchando con el defensor, logra al bajarla tirar una pelota al espacio para que corra más Santi, de gran partido también, y lo termina bajando en el área por querer despejar la pelota, lo termina pateando, una pierna elevada más o menos por el torso, claramente falta, claramente penal, sin discusión, y Newell tenía la oportunidad de ponerse 1-0 arriba de la manera quizás más inesperada, por así decirlo, porque, a ver, Newell y los árbitros, no quiero decir que hay cosas raras, pero tampoco que se llevan muy bien. No hay muchos penales a favor de Newell, ya sean merecidos o inmerecidos, eso es indistinto, pero tampoco hay muchos penales, entonces los pocos que te suelen dar, tenés que aprovecharlos, y menos mal se aprovecha, porque Cócaro, de una gran ejecución para mí, a los 55 minutos, patea, frena un poquito para ver al arquero y abre el pie para el palo derecho y termina marcando el 1-0 que sería definitivo, logrando así los primeros 3 puntos para Newell's, que si uno ve el partido de forma superficial, de ver a ver cuánto ganó Newell's, 1-0 de penal, decís habrá jugado mal, pero todo lo contrario, porque Newell's hasta el gol había jugado bien, repito, no desplegando un fútbol de alto vuelo, pero sí siendo superior a su rival. Y eso es bastante bueno, un aspecto muy positivo, porque, a ver, siempre tuvimos que ver a Newell jugar mal y aún así ganar o no ganar, o comenzar perdiendo para después remontarlo, como el partido con Unión que terminó 3-2. Entonces, jugar bien, ser superior y ponerse en ventaja es muy clave. Quizás hubiera sido mejor un gol de jugada que no sea de penal, pero eso ya es pedir demasiado. Hay que aprovechar las oportunidades que tenés, y el penal no es una casualidad, es una causalidad de tantas acciones para terminar concretando. El problema viene que tras el gol vinieron los cambios de Talleres. Por ejemplo, entró el brasileño Rick, entró De Pietri, salieron Baroni y Martínez, que bueno, estos dos que la rompieron toda ahí en el debut contra nosotros en el Apertura. Hoy no pudieron hacer nada, punto a favor ahí para Kudelka, pero esos ingresos empezaron a complicar a Newell, más que nada por ese sector izquierdo con Rick. Ahí sector derecho, perdón, izquierdo es porque Rick juega, si vemos de su lado del campo, por la banda izquierda, sería el lugar de Ortega. Los volvió completamente locos a él y a Goitea, que le estaba ayudando ahí, dando una mano abajo. Pero luego del gol, Newell se tiró atrás, lo cual era obvio y era lo que más temía, porque tirarse atrás a los 55 minutos del segundo tiempo, faltando prácticamente 40 minutos, 30, no me acuerdo ya cuánto adicionó el árbitro, creo que adicionó 6, pero agregó 2 más, por Reinati se tiró al piso. Da igual, con 40 o 30 minutos más de juego todavía, no era lo ideal tirarse atrás. Pero bueno, se tiraron atrás. Entonces Talleres, a través de la gran gambeta de Rick, de Pietri, que entró muy bien los dos, los jugadores que aún seguían en cancha, como Cristaldo, como Baez en ese momento, empezaron a presionar mucho el área de Newell, que es ahí donde Reinati, sobre todo los centrales, empezaron a afianzarse y a ser los salvadores del equipo, sobre todo Reinati,
Porque, claro, vos te tirás atrás, estabas dominando a Talleres, dejaste de buscar los contraataques, bueno, tu arquero va a tener que empezar a atajar. Y eso fue lo que ocurrió. Recuerdo, no me acuerdo si fueron en ese orden, yo estoy tirando al aire por lo que estoy recordando. Un centro hacia Shot que Reinati la saca de una manera increíble a quemarropa. Creo que fue de las últimas jugadas del segundo tiempo esa. Otra jugada donde Rick logra enganchar hacia adentro, mete un remate que termina rozando el palo. Otra jugada creo que de Pietri que entre dos jugadores logra pasar entre medio de los dos y tira un remate que Reinati agarra con tranquilidad, perdón. Y me acabo de acordar de una jugada terrible que le da muchos puntos a Reinati. Corner para nosotros, lo ejecuta Gucci. Se la da a Matar, Matar se la da a Gucci y él con un enganche se saca su marcador de encima, ingresa al área para tirar el centro, en vez de tirarlo alto o un centro atrás, lo termina tirando mal, rasante al piso, la saca el defensor fácilmente y estoy pensando qué jugador la agarró de contra, no recuerdo bien quién fue, pero bueno, ahora no me acuerdo, pero había quedado un jugador de Talleres corriendo 45 metros, quedando ahí mano a mano con Ricciardo, que en ningún momento le salió. Esa fue una mala ejecución de Ricciardo porque tenía que haberle salido en algún momento. Y obviamente al esperarlo, el jugador de Talleres le enganchó hacia adentro. Quedó mal perfilado, no lo pudo agarrar y Reinati salió con todo, mostrando todo el cuerpo, haciéndose gigante y tapando una bocha fenomenal. Claramente de la figura del partido Josué. Y Newell, bueno, obviamente sufría porque el resultado era corto, no había mucha confianza con los centrales, el arquero ya estaba empezando a atajar y ayudar mucho en la defensa, más aún porque al minuto 70 Kudelka empezó a formar la línea de 5, ingresó Gianetti, nuevo refuerzo, que debería empezar a hablar de los refuerzos también como les debo, quizás lo haga en algún momento. Pero por ejemplo ingresó él, ingresó Esponda, luego ingresó el Colo, cambio de 9. Escobar, otro refuerzo, vuelve al club Escobar su tercer ciclo tras el 2017. El Chico Ríos hace su debut. Scarpecchio, como siempre, uno que suele entrar en los últimos partidos del campeonato pasado también entraba siempre, incluso jugó de titular. Entonces estaba haciendo cambios de línea de 5, 4 tipos en el medio bien marcados y un tipo arriba a pelear alguna pelota de casualidad. Y así estuvo desde el 70 hasta el 90 y pico. Y aún así Newell logró resistir, logró aguantar el resultado. Obviamente sin la polémica por esa última jugada donde parece que le da en la mano, me parece a Oitea. Claramente la mano está pegada al cuerpo, no hay discusión ni nada. Un árbitro que a mí personalmente no me gustó. Siento que tiró mucho para el otro lado. Pero bueno, no me gusta hablar de los árbitros, es indistinto. Si hubiéramos perdido quizás indagaría un poco más, pero como ganamos, vamos a pasarlo muy por arriba, pero es algo que se viene viendo. Aún así, final del partido, ganó Newell's 1-0, era perfecto comenzar el campeonato ganando, no para pelearlo ni mucho menos. Quizás esa puede ser una misión, por así decirlo, más adelante, sino por la acumulación de puntos y comenzar bien, porque siempre es mejor trabajar desde la victoria que desde la derrota o el empate jugando mal, ¿no? Ahora, luego de mucho tiempo, puntuación y el 1 por 1 que tengo varias cosas que decir. En el arco, Josué Reinati. Partidazo. Partidazo de Reinati. Yo siempre digo que lo más importante en un equipo son 3 cosas. El técnico, los jugadores y el arquero. Yo el arquero lo saco de lo que es jugadores. Si vos tenés un arquero con mucha confianza, seguro y firme, que te pueda tapar por lo menos 2 pelotas por partido, ya con eso estás. Porque ya tenés algo muy sólido abajo. Y hoy lo volvió a demostrar. Ya lo demostró en el partido con Unión. Ese que más tengo en la memoria, que atajó todo en el 3-2. Y hoy lo vuelve a hacer. Tapada mano a mano fenomenal. Tras Ricciardo no salir a cortar. Ese cabezazo que sacó de Jota quemarropa.
como dijo el relator, el negro Bulos, tranquilamente la tajada de la primera fecha. Sencillamente espectacular hoy el partido, no tengo nada para decir. Un 9 para Reinati, es bastante sólido. Ortega, me gustó porque se sacrificó. Llegó un momento donde Newell ya no tenía cambios y el tipo ya estaba rengueando, estaba en una pierna y se puso de 9 para no molestar en la marca. Me pareció perfecto. Estoy pensando, quizás si tuvo algunos errores, le complicó mucho la entrada del brasileño, de ¿cómo se llama? Acá de Rick. Pero aún así siento que tuvo un muy buen partido, ordenado, correcto. Creo que puedo decir que está aprobado, sí, vamos a decir que está aprobado. Este es el Ortega que yo veía en Tigre, un tipo correcto, que no es Cafú ni Roberto Carlos ni mucho menos, pero que es un tipo cumplido. Vamos a darle un 6, para mí aprueba. Pelear con Rick es una cosa bárbara y creo que hasta que la pierna no le dio más lo hizo de forma excelente. Con la dupla central comenzamos con Cabrera. Bueno, para mí uno de los puntos altos también del partido. Yo dije que Reinati no solo sacó todo, sino también los defensores sacaban un montón de centros, pelotas rasantes al piso, sacaron un montón de bochas. Creo que deben tener la cabeza llena de chichones. Y Cabrera lo hizo muy bien, vamos a darle un 8, a mí me gustó. En Goitea, más o menos lo mismo. Quizás estuvo un pelín peor que Cabrera, así que vamos a darle un 7. Yo siento que el problema de los defensores no es la individualidad, porque en el 1 por 1 son buenos individualmente hablando. El tema es colectivamente que suelen dejar muchos espacios. Eso es algo que está pasando en Newell desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que se suele criticar a la defensa. No al jugador, sino a cómo funcionan colectivamente. Pero estuvo muy bien los dos. Lateral izquierdo, Jero Russo. Bueno, una de mis debilidades, ¿no? Yo a él, tanto a los otros pibes del club, como en Flecha Luciano, como Regiardo, Gómez Mata, los amo, los quiero un montón. Hoy creo que tuvo un gran partido. Tuvo esa jugada que era una pena que no haya entrado, esa que salió por arriba tras el enganche que él mismo hace para Cabrera y que se la devuelve punteándola. Y hoy tuvo un partido bravísimo. Hoy que la pelea estaba con Chamorro, que era el carrilero de Talleres, porque mientras Newell jugaba un 4-2-3-1, ellos jugaban un 3-4-3. Russo le ganó todas. Le ganó todas a Chamorro. Todas le ganó. Hasta el último momento, cada duelo individual, Russo lo ganó. Defensivamente estuvo correcto. Y ofensivamente, de las pocas participaciones que tuvo, lo hizo fenomenal. Hoy siento que fue otro gran partido de Russo. Me deja muy tranquilo saber que algunos niveles altos del campeonato pasado, como terminamos, aparentemente mantengan el nivel. Porque esta es la primera fecha. Tampoco vamos a sobrevalorar de principio esto. Hay que ver cómo sigue por el campeonato, pero ver que están igual que como terminaron es buena señal. Así que un 9 también para Russo, al igual que Reinati, vamos a darle un 9. En el medio del campo, Gómez Matar, bueno, gran partido también, sacrificado. No lo comenté, pero tuvo un tiro libre que le pegó con poca potencia, pero con mucho efecto. Pero le agarró fácil el arquero a Unzain. Pero estuvo muy bien Gómez Matar. Tanto él como Regiardo estuvieron firmes, así que vamos a darle un 7. En Regiardo, Luca amarilla Regiardo. Yo sigo diciendo que hay que patentar ese apodo. Siento que siempre le saco una amarilla. Hoy no se la sacaron. Es de una vez cada 1000 años. Me lo tomo para la risa, pero bueno, es algo bastante chistoso si se lo ponen a pensar. Regiardo también tuvo un gran partido, cortó, luchó, metió. Su único error que nos pudo haber costado caro fue no haber salido a cortar en ese mano a mano donde el jugador de Talleres corrió 45 metros. Pero aún así, siento que tuvo un buen partido. Vamos a darle un 7, al igual que Matar. No destacó mucho, pero tampoco es que jugó mal, así que me parece que 7 es correcto. Más arriba, más Santi. Los periodistas comentaron que fue el jugador del partido. Yo tengo mis dudas, porque para mí, por lo que terminó ocurriendo, Reinati para mí fue la figura del partido, junto a Russo. Pero
Claramente Mazzani tuvo un partidazo. Como se viene bien, un tipo sacrificado que va al ataque. Él ocasiona el penal porque se lo hacen a él. Bajó un montón a retroceder, a luchar. Entonces, lo que venimos viendo, ¿no? de Mazzanti. Estoy pensando si tuvo alguna jugada destacada aparte del penal. Si tuvo otra en donde en vez de pegarle quiso enganchar. Eso fue una pena porque hay que pegarle cuando tenés la oportunidad. Tuvo un centro también que no fue bueno. O sea, tuvo imprecisiones. Pero aún así, creo que fue una de las grandes figuras. Sí, ¿por qué no? No sé si la gran figura, pero sí una. Vamos a darle un 8 para Mazzanti. Uch. Sigue más o menos, Uch. Sigue más o menos. No está tan fino. Siento que tiene aún un par de irregularidades. Tuvo un muy buen centro hacia Cócaro al principio del partido, pero después fue muy invisible durante muchos momentos. No está tan vivo como están otros jugadores como Regiardo Mata. Vamos a darle un 6. Para mí aprueba con lo justo. Núñez, para mí fue el peor de la cancha. No por criticarle a él, sino porque él es un tipo que necesita la pelota. Cuando no tiene la pelota es muy... es como jugar con uno menos. No lo quiero insultar, porque no estoy diciendo, entonces es malo. No. Él es un jugador que necesita la pelota, tiene que tener contacto. Él es un tipo que gambetea, que engancha, que la pisa, que pide el uno contra uno y encara. Y cuando tiene la pelota es muy bueno, pero hoy fue un partido donde no se tuvo mucho la pelota. Entonces Núñez pasó bastante desapercibido. Y eso es un problema. Por eso fue el peor del partido. No porque haya jugado mal, sino por no tener tanto contacto con la redonda. Entonces vamos a darle un 4. Es una pena, es un jugador que me gusta. Para mí tiene que ser titular. Tiene que seguir siéndolo. Quizás en otro partido donde tengamos más la posesión brillará más. Sabemos lo que puede dar y lo que puede hacer. En el campeonato pasado era de lo mejorcito. Entonces un 4 para Núñez. Y Cócaro. No soy un gran fan de Cócaro, ya me habrán visto en otros análisis, si ya lo vieron antes, que suelo criticar bastante las acciones que hace, pero hoy estuvo correcto porque hoy hizo todo lo que venía pidiendo que haga. Luchó de espalda, ganó, bajó las pelotas, tiró hacia el espacio para recepcionar las jugadas. Metió un gol, que es importante que el 9 meta, de penal, porque es importante meter los goles, sobre todo de penal, cuando no te lo suelen dar mucho, hay que aprovechar. Y lo metió. Entonces, para mí, termina siendo un gran partido, Cócaro. No solo por el penal, sino por muchas jugadas. Ocasionó la primera amarilla de Riquelme, porque claro, ya me había re olvidado de la expulsión, que no lo comenté, pero Riquelme se termina siendo expulsado, el defensor de Talleres, por doble amarilla. Y una de esas amarillas se la dan a Cócaro, porque con el cuerpo se lo logra sacar de encima. Entonces fue un gran partido de Cócaro. Yo le voy a dar un 8, la verdad bastante correcto. Los que ingresaron, Escobar, entró en minuto 82, sacó un montón de pelotas, prácticamente no mucho más, vamos a darle un 6. Esponda entró un poquito más temprano, a minuto 71. Ahí sí tuvo más contacto, generó un par de faltas boludas, no me gustó mucho, un 5. Gianetti, debutó el defensor. Claro, Escobar también, pero bueno, eso ya lo conocemos desde antes, ¿no? Porque ha jugado en Newell antes, pero Gianetti era su debut, entonces siento que lo hizo también muy bien. Entonces al minuto 70, vamos a darle un 6. El Colo Ramírez esta vez no mojó, una pena, pero también tocó un poco las pelotas, pero colaboró bastante, un 6. Tomás Ríos, debut del chico, tiene mi mismo nombre, Tomás, con H y todo, perfecto. Siento que entró muy bien, tiene cualidades, se vio como pisó la pelota, puso el cuerpo. En una jugada de la pelota se iba lateral, metió el cuerpo al carrilero de Talleres, lo mandó a volar, una locura. Un 6. Y Scarpecchio, les digo, ni me enteré que entró a la cancha. Y no por ser malo, sino porque no lo vi en la transmisión que lo nombraron. Y si lo nombraron no lo vi, no me di cuenta. Y segundo, casi ni lo escuché nombrar al relator cuando tocaba la pelota. Así que un 4. No por él, sino porque prácticamente no tuvo contacto con la pelota. Y por último, como no, el profe, Frank Darío Kudelka. Siento que prácticamente puso la misma base con la que terminó el campeonato pasado. Lo hizo bien. Entendió cómo jugar el partido.
Supo llevar a Talleres a su terreno, entendió que la posesión, si querés, la podías perder, pero tenías que ser punzante y fueron los chicos punzantes. Quizás el problema fue poner la línea de 5 muy temprano, pero creo que él vio que ya los jugadores estaban metidos todos atrás y dijo, si ya están metidos todos atrás, pongo la línea de 5. Me pareció un buen planteamiento de Kudelka, los jugadores creo que fueron correctos a la hora de ponerlos, así que un 8 para Frank. Así que bueno, el siguiente partido, déjenme decirles, será contra Independiente, la segunda fecha, el día jueves 30, allá en Avellaneda. Va a ser un partido además dificilísimo, un grande de la Argentina. De visitante, hay que ver cómo se planta este Newell's en este campeonato de visitante, porque no es lo mismo de local, con tu gente que allá donde no hay nadie de nosotros para poder apoyar. Así que bueno, veremos cómo va a jugar Newell's. Así que bueno, sin más, yo me despido. Like, suscríbanse, activen la campanita como les pide medio mundo en YouTube. Nos veremos el jueves 30 con el análisis. Quiera Dios, si con una nueva victoria, por lo menos un punto inteligente. Siempre hay que sumar, teniendo en cuenta el momento en el que estamos. Sumar es lo más importante, así que nada. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.